Bien, a mí me tocó elegí pues ese tema de Tetecala y las haciendas porque está muy vinculada a la historia del pueblo con estas industrias. Y es muy extenso el tema, pero vamos a sintetizar todo. De la toponimia es una casa, como la plasman en los códices, y es de origen náhuatl, los vocablos de tetl, piedra, cali, casa, tlan, lugar, y que significa lugar donde hay casas de piedra. La relación de Tetecala con las haciendas comienza en los inicios del siglo XVII, porque resulta que los que nos dedicamos a buscar la historia de Tetecala y otros pueblos antiguos, no encontramos rastros de Tetecala precortesiano, ¿sí? Entonces, Tetecala aparece documentalmente en 1577, o sea, y es el siglo XVI, cuando la corona española le otorgó a Tetecala una merced en la cual se le da el título de República Independiente, de pueblo fundado, además de una dotación de tierras de 1.124 hectáreas, por lo que consideramos que la fundación de la población fue unos poquitos años antes de esta fecha, ¿sí? Tetecala, al recibir esta merced con estos importantes reconocimientos implícitos, le da una oportunidad inusitada de crecimiento en esta zona, porque acababa de fundarse y de pronto recibe esta merced, donde le da ya el reconocimiento de pueblo fundado y su autonomía correspondiente, ¿sí? Y luego una dotación de tierras y todo eso en sus inicios de su fundación, pues es muy importante para Tetecala. Quedó dentro de la jurisdicción del Marquesado del Valle de Oaxaca. Y entre 1570 y 1605 se realizaron las congregaciones que ya estuvieron mencionando, de los pueblos cabeceras como Xochitepec, Mazatepec y Coatlán, con sus pueblos sujetos en el poniente, reuniéndose en Mazatepec los habitantes de Ahuehuetzingo, Tetlama, Cuentepec y de Tlajutla, que quedaron como rancherías o estancias abandonadas, o como sus pueblos sujetos cuando volvieron a poblarse. Los habitantes de Huajitlán evitaron ser congregados en Mazatepec o Xochitepec, como habían planeado las autoridades, y en cambio fueron congregados en Coatlán. Los españoles congregaron el mayor número de pueblos de los valles de Cuauhnáhuac y Huaxtepec para controlar mejor a la población sobreviviente y hacer más fácil las tareas administrativas, eclesiásticas y sobre todo la recolección del tributo. Ese es el escenario en el que Tetecala empieza a desarrollarse en esta zona. En ese momento de las congregaciones había bastantes pueblos abandonados y había también poblaciones dispersas, desorganizadas. Entonces fue por eso que empezaron a congregarlos, ¿sí? La diversidad étnica era bastante importante, ¿sí? Ya había pasado en la primera etapa de la conquista, por ejemplo, las epidemias tremendas, ¿no? de viruela negra y sarampión y otras cosas que diezmaron a la población indígena casi por el 80%, ¿sí? La heterogeneidad étnica en este momento era ya muy importante, ¿sí?
la violencia de la conquista, de las guerras que siguieron librándose con los indios del norte, las exigencias en el trabajo y tributo impuestas por los conquistadores y la atrocidad con la que la viruela y otras enfermedades diezmaron a los habitantes. Y entonces, en esa época, ya estaban fundadas en el siglo XVI. Las primeras haciendas que fundó Cortés fueron Tlaltenango, Ajomulco y Amanalco. Otros españoles se instalaron enseguida Trapiches y posteriormente varios ingenios. Y se fundaron muchísimos ingenios entre 1580 y 1630. En la zona poniente, que es la que le corresponde a Tetecala, comenzaban a las primeras construcciones de lo que fueron importantes haciendas, pequeños trapiches que producían piloncillo y azúcar en menor escala. Ese es el escenario de Tetecala, y desarrollaba ya una gran actividad como pueblo de intermediarios, ya que había una importante movilidad debido a la inmigración de indios, mulatos, mestizos y españoles de otras zonas, debido a que las empresas azucareras, unas atraían y otras expulsaban población. Ya tenía una importante actividad como pueblo de intermediarios, Tetecala. Para el siglo XVIII, Tetecala consolida su liderazgo en la región, porque queda fortalecido a partir de desde la Merced y todas sus relaciones con la alcaldía mayor del marquesado. Sus relaciones fueron muy importantes, ¿sí? Entonces, para 1753 ya estaban construidas la mayoría de las haciendas del corredor poniente, como son Miacatlán, Acatzingo, Mazatepec, Santa Cruz, Coatlán, Cocoyotla, Michapa, y las que estaban dentro de la jurisdicción de Tetecala: La Nigua, Cuautlita, El Charco, La Luz, Actopan, y entrando el siglo XX, la Morelense, que estamos en terrenos de lo que fue la Morelense, fábrica de alcohol y de hielo. Entonces, en este mismo siglo XVIII se desarrollan muchas cosas, ¿sí? Se construye la segunda parte del templo de San Francisco de Asís. La primera parte se construyó en el siglo XVI, sobre una pirámide, por cierto, y la segunda parte hasta el siglo XVIII, ¿sí? Y entonces es una iglesia, un templo muy importante en su arquitectura, con el estilo neoclásico que estaba precisamente de moda en ese momento, y representó el crecimiento e importancia de Tetecala en la zona. En 1848, la caballería de Tetecala daba seguridad a los caminos de la región morelense. El 3 de junio de 1821, el valiente capitán Pedro Asensio Alquiciras muere en Tetecala en su intento de recuperar la plaza de Tetecala, que estaba en poder de los realistas. El 6 de agosto de 1824 se funda el ayuntamiento de Tetecala. Es cuando ya entra la etapa republicana y va a pertenecer al Estado de México. En 1834, don Manuel Sáenz de la Peña descubre las grutas de Cacahuamilpa. Don Manuel Sáenz de la Peña fue un gran personaje de Tetecala, hacendado, fue jefe militar y muchas cosas más. En 1848, campesinos de Tetecala, Miacatlán y Xochi realizaron violentas acciones contra los hacendados de la región para recuperar las tierras comunales. El 2 de junio de 1849 se erige el partido de Tetecala en el distrito de Cuernavaca, compuesto por Tetecala, Mazatepec, Ixtla, Jojutla y Tlaquiltenango, y su cabecera fue Tetecala. En 1851 pertenecían a Tetecala 14 haciendas. En 1854 Tetecala se une a la Revolución de Ayutla. El 22 de septiembre de 1855 Tetecala dio hospitalidad al licenciado Benito Juárez
El 14 de noviembre de 1861, por decreto del Estado de México, obtiene el título de villa y la denominación Tetecala de Matamoros. Y el 11 de diciembre de 1873 se eleva a rango de ciudad a la villa de Tetecala y la denominación de Tetecala de la Reforma. Y cuando estalla la lucha armada de la Revolución, entonces sí, se produce un caos tremendo. Y cabe mencionar también que en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, se estableció en Tetecala una sociedad opulenta y refinada, ¿sí? Son los que construyeron las casonas que todavía tenemos una muestra importante en el centro histórico de Tetecala. Construyeron esas casas donde vivían del mayor lujo de la época y tenían ahí mismo sus comercios. Estos personajes eran los dueños de las haciendas o productores agrícolas importantes, etcétera, etcétera. Y ellos dejaron ese patrimonio monumental que nos da una identidad propia ahora, ¿no? Y un minuto para ti. Bueno, ahí saca, ya finalmente después de la Revolución, rehabilitan a 3 ingenios, Amiacatlán, Actopan y Cocoyotla. Estuvieron funcionando a todo vapor y a finales de los 50 el gobierno ordena desmantelar a los 3 ingenios al mismo tiempo. Se llevaron las fuentes de trabajo de esta zona y empieza la inmigración y comienza también el programa de bracerismo para ir a trabajar a los Estados Unidos. Finalmente también traen cuando matan a Rubén Jaramillo en 1962, traen los cadáveres de él y de su familia a lo que era el Hospital Civil Miguel Hidalgo de Tetecala, y ahí terminan las haciendas, ahí termina esta parte. No le pongo fin a la historia, puntos suspensivos, porque desaparecieron las haciendas, pero Tetecala persiste aún. Y cuando trajeron estos cadáveres de esta familia desafortunada, ¿sí?, yo anduve ahí husmeando y me asomaba por acá y por allá. Gracias.